Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero venir a hablarles de un nutriente esencial, de algo que no puede faltar en cualquier planeamiento de nutrición o un plan de suplementación de una persona. Y esto es la vitamina C, como podrán ver aquí. Quiero hablar de por qué es elemental que nos suplementemos con este nutriente, porque es un nutriente en sí. Vamos a ver, por ejemplo, qué es y por qué la necesitamos, por qué hay deficiencia hoy de este nutriente, cuál es el problema del que no podemos adquirirlo de forma natural, los beneficios principales que trae, normal versus óptimo, qué significa vivir de forma normal o vivir de forma óptima, y la suplementación y la longevidad. Todo esto es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a empezar por qué es y por qué la necesitamos. Bueno, lamentablemente es uno de los nutrientes más carentes en la faz de la Tierra hoy por hoy en lo que se refiere a la alimentación, por diferentes situaciones que vamos a ver, pero bueno, lamentablemente hoy por hoy no conseguimos obtenerla de forma natural, y por eso es que es tan fundamental suplementarse. Este nutriente se encuentra de forma activa dentro del cuerpo, en forma de ascorbato, cuando consumimos la vitamina C de los alimentos, como por ejemplo, no sé, una naranja o algo. Eso está en forma de vitamina C. Cuando nosotros lo ingerimos, cambia a la forma activa, que es el ascorbato. Entonces el ascorbato es como nosotros lo tenemos dentro del cuerpo. Después, vamos para otro lado, tenemos que entender que los humanos no la producimos de forma endógena. Entonces tenemos que consumirla de forma exógena. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la vitamina D nosotros la conseguimos de forma endógena a través del sol. En cambio, esta vitamina no podemos sintetizarla nosotros como seres, y por eso es que necesitamos tanto de los alimentos o de la suplementación ingerirla de forma exógena. Después hay muchos animales que sí la sintetizan, pero los humanos, los primates, algunos murciélagos no. Entonces es una vitamina más que esencial, porque la deficiencia grave de esta vitamina nos provoca escorbuto, que es una enfermedad que sensibiliza o desestabiliza los vasos sanguíneos. ¿Qué significa? Que son más propensos a romperse. Entonces se le hacen microgrietas, por ejemplo, a los vasos, y eso ocasiona hemorragias. Esto se vio mucho en el siglo XVI y XVII, cuando los navíos salían a recorrer el mundo, y entonces, como carecían de alimentos con cantidades de vitamina C, claro, se enfermaban y caían en estas desgracias, ¿no? Y se preguntaban qué era lo que estaba pasando, hasta que se descubrió que era una deficiencia de vitamina C. Se necesita muy poca cantidad de vitamina C para no caer en esa enfermedad. Pero bueno, tenemos que saber que es posible morirse de deficiencia de vitamina C por esta misma enfermedad. Después hay que entender por qué hay una gran deficiencia de vitamina C hoy en día, y eso es fundamentalmente por estos 4 puntos que marqué aquí. Uno de ellos es la agricultura intensiva sin rotación. ¿Qué significa? Ya muchos lo habrán escuchado. Eso es cuando se establecen perímetros para la plantación de diferentes, no sé, hortalizas, verduras, plantas, lo que sea, y se le da mucho a ese mismo suelo, muchos cultivos, se empieza a como limpiar de esos nutrientes. Entonces los alimentos ya empiezan a carecer de nutrientes. Lo mismo pasa con el magnesio, porque se saturan los pisos de tanto cultivo y quedan vacíos de nutrientes. Bueno, lo mismo pasa con la vitamina C. Esta agricultura intensiva y sin rotación produce que los alimentos vengan cortos en este nutriente.
Después el uso de pesticidas y fertilizantes es otro factor. Y después otro punto muy importante son las variedades modificadas genéticamente. ¿Qué pasa con esto? La industria busca que el producto, en este caso, no sé, una naranja, sea más vistosa que nutritiva. O sea, para vender más a los ojos que al cuerpo. Generar un producto vistoso, pero no nutritivo. Y después tenemos otro gran problema, que es el almacenamiento y el transporte. ¿Por qué? Porque el calor, la luz y el oxígeno degradan a la vitamina C. Por ejemplo, cuando vos tenés el polvo de vitamina C, de ascorbato de sodio, por ejemplo, vos tenés que evitar que eso toque la luz, que esté en un lugar caluroso, porque eso degrada la vitamina C. Pasa exactamente lo mismo con los alimentos. En el transporte a la luz del sol, la exposición al oxígeno también, eso va degradando la molécula, entonces después ya se hace una molécula que no cumple ninguna función. Entonces, esto son 4 de los problemas por los cuales hoy tienen también deficiencia de vitamina C los alimentos. Ahora me gustaría más pasar a contarles cuáles son los beneficios de utilizar este suplemento, ¿no? Porque son muchos y son muy importantes. No es solamente un puntito y no porque da esta cierta cosa. No. Es muy importante entender esto. Y los beneficios son, por ejemplo, en la salud cardiovascular, previene la arteriosclerosis. ¿Por qué? Cuando se agrieta un vaso sanguíneo, el colesterol es el que va a actuar para curarlo, ¿no? Para sería la curita, el apósito para curarlo. Entonces, si nosotros tenemos buenos vasos sanguíneos protegidos por la cantidad de vitamina C que tenemos, eso va a evitar que el vaso sanguíneo no se rompa y necesite de una curación, ¿no? Después es un excelente antioxidante, es uno de los mejores antioxidantes juntos con otros para eliminar radicales libres. Hoy nuestro entorno nos hace excedernos de radicales libres. Cuando ya nos sobrepasamos, eso ya nos trae problemas, avejentamiento, problemas de salud, cáncer, otras cosas que nos complican la vida. Entonces, si nosotros consumimos vitamina C, vamos a ayudar a la eliminación de esos radicales libres. Vamos a tener más chances contra ellos. Después, para la gente que entrena es excelente porque la vitamina C reduce el daño muscular y acelera la recuperación. Esto viene de la mano del colágeno. Al ser un precursor del colágeno, la vitamina C nos ayuda a la recuperación del ejercicio o hasta también de una lesión, de un desgarro, por ejemplo, muscular. Entonces, ya pasa ya de ser algo para la salud y ya entra en la parte deportiva como un ayudante. Después favorece a la producción de colágeno, lo que mejora la salud de los huesos, de los tendones, de los músculos. Es muy importante para la gente con anemia porque lo que logra la vitamina C es mejorar la absorción del hierro. Ya seguramente habrás escuchado que cuando hay una carencia de hierro pueden decirte, bueno, come una naranja después de comer carne o unas lentejas para asimilar mejor el hierro. Bueno, esa es la función que cumple la vitamina C. Es la de ayudarte a absorber el hierro en el cuerpo. Es muy importante para las personas con anemia. Por estas cosas que es tan, pero tan importante la suplementación. No puede faltar. Es básica. Después tenemos que entender algo que también es muy importante, es que no es lo mismo normal que óptimo. ¿Qué significa esto? Generalmente se nombra la DDR, se necesitan tantos miligramos de vitamina C por día. Pero eso es ¿para qué? Para no sufrir escorbuto, para cubrir esa necesidad. Pero eso no es óptimo. Lo óptimo es tener
consumir la cantidad en gramos, ya hablo y no miligramos, en gramos de vitamina C que nos haga cubrir todas estas, que no sea solamente para vivir y no tener escorbuto, no, para tener una salud cardiovascular decente, para ayudar a eliminar los radicales libres, para reducir el daño muscular, para todo esto. Y todo esto no se hace con una DDR, se hace con más cantidad de vitamina C, porque también se excreta rápido la vitamina C, entonces necesitas darle una cantidad excelente al cuerpo. Y otra cosa, no causa vitaminosis, es una vitamina del grupo de hidrosolubles. Entonces, cualquier exceso de esta vitamina se elimina por orina o por materia fecal. No vas a morirte de vitaminosis por esta vitamina. No es lo mismo que en las vitaminas liposolubles, que en esas sí hay que tener un poco más de conciencia porque se almacenan en grasa, entonces vos podés ir acumulando mucha cantidad y sufrir una vitaminosis. Pero en este caso no es así. Es una vitamina hidrosoluble y se elimina por orina y por caca. Punto. No hay posibilidad de morirse por una sobredosis de esta vitamina. Entonces, no es lo mismo un nivel de valores normales, que son lo mínimo para no tener carencias, que los valores óptimos que te da un funcionamiento pleno del organismo. Porque no es lo mismo sobrevivir que vivir en plenitud. No es lo mismo. Generalmente las DDR son lo mínimo y aplica para todas las otras vitaminas, no solamente para la vitamina C. No hay que tenerle miedo, hay que solamente asesorarse y aprender sobre el tema. Y después, con respecto a la suplementación y longevidad, lo que les quiero decir es, bueno, que los formatos en los que se puede consumir la vitamina C son dos, que puede ser ácido ascórbico o ascorbato de sodio, siempre mucho mejor, y lo que yo siempre prefiero es que sea en polvo y no en comprimidos o pastillas, porque esas ya contienen excipientes. Para poder hacerlas un bloquecito así necesitas de otras materias primas, entonces para evitar consumir esas porquerías, porque son porquerías en sí, mejor consumirla en forma de polvo y en cualquiera de estos dos. La única diferencia entre estas dos es que esta es más ácida, cuesta más pasarla para personas que no están acostumbrados, y esta no, esta parece más como bicarbonato. Pero esa sería la diferencia. Si no tenés problema con esta, podés tomarla tranquilamente, y si no, si te molesta la acidez y no te gusta porque es muy ácida, te vas al ascorbato de sodio y listo. Yo solía mezclarlas hasta a veces, que tenía de las dos, pero bueno, esas son cosas mías, nada más. Después, cualquiera de las dos, lo mismo. Después, bueno, todo esto que yo hablo de normal y óptimo tiene un fundamento científico por atrás que lo avala, y que es la teoría y llevada a la práctica de Linus Pauling, la terapia ortomolecular, que lo que plantea es que nosotros podemos curar o prevenir enfermedades cuando le damos al cuerpo diferentes nutrientes, cualquier vitamina, diferente para cual sea la dolencia, que en dosis altas. ¿Se entiende? Entonces nosotros le damos al cuerpo una cierta molécula en una dosis elevada y podemos evitar carencias. Hay muestras ya de que vitamina B3 para problemas de depresión. Entonces se sabe que con diferentes terapias ortomoleculares podemos prevenir y hasta curar diferentes enfermedades. Todo gracias al 2 veces premio Nobel Linus Pauling. Y bueno, es una suplementación básica y clave, y deberías incluirla sin ningún lugar a dudas en tu dieta. Es muy fácil. Esto podés comprar cualquiera de estos dos de formatos y consumir y empezar a hacerlo progresivo, ¿no? Empezar con 1 o 2 gramos a la mañana, ni bien te levantás, con un poco de agua, como si fuese un shot de tequila. Bueno, preparás un poco, pones 2 gramos,
lo mezclas y te lo tomas. Y le podés poner más agua atrás, puedes tomar más agua. Eso sería. Y así ir aumentando la dosis. Lo recomendable, y que debería ser así, es que no consumas café junto con eso, que dejes pasar un buen periodo de tiempo, por lo menos unos 30-40 minutos después de tomar la vitamina C, para tomar un café y para comer también, para no interferir en el proceso. Y bueno, y aumentar la dosis mientras que nos vayamos adaptando. Hay algo que te va a marcar puntualmente, que te va a marcar si te estás pasando o si estás bien, que es si te hace un flush intestinal. ¿Qué significa esto? El flush intestinal es cuando tomas la vitamina C, si vas al baño flojo de agua así, es que te estás pasando. Entonces tenés que ir para atrás hasta que logres encontrar la dosis que no te haga ir al baño así. Entonces ese sería el punto a tener en cuenta. Cuando logres tu dosis, ahí te quedas y la vas manteniendo. Te puede tomar varias veces al día, puedes tomar a la mañana y al mediodía, también alejado de la comida, para lograr un mejor nivel, para mantener un poquito más el nivel en sangre, ya que no dura tanto el nivel en sangre. Así optimizarías mucho más el efecto para la salud. Pero sin lugar a dudas, esta vitamina o este nutriente es elemental para la vida y no puede faltar. Nada, si te gustó el video, déjale un like, un comentario si tenés alguna duda y nada, gracias.